Y empezaron a asustarse los gobiernos. ¿Y sabe por qué se asustaban? Porque tenían que pagar jubilaciones para toda la gente que ya se jubilaba. Y la gente que produzca, que trabaje para pagar las jubilaciones, ya no hay, pues. ¿No ven que no hay jóvenes que trabajen? No hay gente que produzca. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces? Y los pocos que habían, esos pobres jóvenes andaban drogados. No, hombre. Yo por eso suelo decir en la bendición cuando tenemos aquí a los niños al final del mes: ¿cómo crece la comunidad en español? Ahí hay esperanza para ustedes y para mí, porque estos son los que van a tener que trabajar y pagar impuestos para que nos paguen a nosotros, para que nos paguen la jubilación. Y si no, ¿cómo? Y si no, ¿cómo? Por eso esa gente que dice: no, un hito nomás vamos a tener, desubicados, le van a sacar el aire a ese pobre. Si tienen dos hijos, lo único que están haciendo, esa pareja de casados, si tienen dos hijos, lo único que están haciendo es manteniendo la población. Pero si ya tienen más de 2, 3, ya tienen uno de aportación extra, por si acaso se muere alguno de los dos en el camino. Tampoco es el tema, ni me exageren, de que yo esté diciendo que tengan hijos como conejos, desubicados los que piensan así. Y no faltan otros desorientados que creen que el tema de los hijos es tema del dinero. No, es que la crisis económica no se puede tener tantos niños. Ve, cállate, desubicado. Si por dinero fuera, entonces Bill Gates y asociados pudieran tener más de 100 hijos, ¿no? Que están podridos en dinero. El tema del número de hijos, de la cantidad de hijos, no es cuestión de dinero, es cuestión de a cuántos hijos voy a poder educar, formar, entrenar, instruir, capacitar, todos esos verbos póngale ahí, en valores. ¿A cuántos hijos puedo ayudarles a crecer en obediencia, disciplina, trabajo, dinamismo, creatividad, responsabilidad, perseverancia? Por eso ustedes han escuchado que más de una vez yo tengo tema con eso. Dejen de criar a tanto parásito, niños y jóvenes buenos para nada, porque en ellos está también su futuro y el de ellos. ¿Qué le vamos a entregar a la sociedad? ¿Cuánto anhelo que le entreguemos a la sociedad gente valerosa? Ahora, cuando en el Congreso le dijeron no al Green Act para los jóvenes que han estudiado aquí, yo veía cantidad de jóvenes llorar de impotencia y de coraje, de no sentirse escuchados. Jóvenes que nacieron en otro país, pero que aquí viven desde que tienen 1, 2 años, 3 años de edad, que conocen más la cultura de este país que la de otro país, que hablan el idioma de este país, que aprenden las costumbres de este país, que los conocimientos los han adquirido en este país y no pueden trabajar para producir y desarrollar este país. Es absurdo. Y escuchaba declaraciones de algunos de ellos que yo decía: ¡eso! Llorando decía uno de esos jóvenes, decía: yo voy a seguir luchando, porque un día, decía él, yo me voy a sentar en una silla de ese Congreso o en una silla de esa asamblea
y ahí se las van a tener que ver conmigo. Hermoso. ¿Cómo anhelo que salgamos usted y yo de ese marasmo de indiferencia y de mediocridad? Yo aquí lo he dicho, dice la polis de la democracia, y los que eligen el presidente no son la mayoría. ¿Quiénes son los que eligen el presidente? Los pocos que van a votar. ¿Y cuántos son los pocos que van a votar? Ni el 10% de la población total de este país. Esos son los que nos chantan a todos los que vivimos aquí, el presidente de la República. Y el 90% o más del 90% nos tenemos que aguantar la decisión de ese 40 o 30%. Qué hermosa es la primera lectura de hoy. Ahí se la digo para que la repase. Profeta Isaías, hablando del siervo de Yahvé: yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Y yo digo aquí, de los peores ciegos, de los que no quieren ver. Saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. De la mazmorra quiere decir de la indiferencia. De esos que se llenan la boca de decir, ¿y qué? No es mi problema. Hola, bien. Ya ustedes saben. Ahí empezaron en Europa, asustados de que no habían jóvenes, a abrir las puertas de gente del extranjero. No, y en España, marroquíes empezaron a llegar a diestra y siniestra. El Señor permitió, por ejemplo, que en el Ecuador viniera una crisis en el año 97. De Padre y Señor mío. 2 millones de ecuatorianos salieron de mi país en menos de 5 años. La mayoría se fueron a Europa. Curiosamente, de donde fue el Evangelio, América del Sur. Regresaron. Y regresaron a Europa, regresaron con su fe, con sus devociones. Las iglesias se cerraban, las iglesias en Europa se convertían en museos.